En Colombia, afortunadamente, los presidentes no se caen. Eso garantiza la estabilidad política y no es como sucede en otros países vecinos donde sacar a un gobernante resulta más fácil que prescindir de los servicios de un empleado de bajísimo nivel. Desde comienzos del siglo pasado hasta hoy solo hay 3 casos de presidente de la República que no culminaron el periodo para el que fueron elegidos. Hagamos un poquito de historia. Originalmente la Constitución de 1886 establecía que los presidentes ejercían durante 6 años. El general Rafael Reyes fue elegido para el sexenio comprendido entre 1904 y 1910. Era un hombre espléndido, un líder inmenso. Sus biógrafos coinciden en que fue el político más importante durante el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Meticuloso, buen administrador, y llegó al poder con un propósito especial, y era despertar el ánimo nacional que estaba destrozado como consecuencia de la separación de Panamá. Hombre recio, de hecho fue el último en aplicar la pena de muerte en Colombia. Un día cualquiera, mientras paseaba con su hija por el norte de Bogotá, le hicieron un atentado a bala. Capturados los fascinerosos, él mismo se encargó de que fueran juzgados rápidamente y pasados al paredón. Surgieron cuestionamientos y denuncias de posibles actos de corrupción que involucraban al presidente Reyes, particularmente con un tema de comercialización de esmeraldas. El vocero de esas denuncias era un jovencito que arrancaba a despuntar en la política y se llamaba Laureano Gómez. El general Reyes renunció faltando un año para que se acabara su gobierno. Por eso es que se habla del régimen del quinquenio. Avancemos hasta 1918, cuando fue elegido Marco Fidel Suárez, uno de los grandes líderes de Colombia. Fue o ha sido despreciado por la historia y algún día habrá que enaltecer a ese inmenso escritor y estadista. Era hijo ilegítimo, cosa que en esa época era peor que ser delincuente. Se hizo a pulso y llegó, gracias a su talento, a la cima. Estamos hablando de la Colombia en la que sus dirigentes eran personas decentes y que no veían a la política como un vehículo para hacer fortuna. Caso Armando Benedetti. Don Marco era rico en sabiduría, pero pobre de solemnidad. Quiso que su hijo Gabriel estudiara en los Estados Unidos, pero no contaba con los recursos para sufragar la costosa Universidad de Pittsburgh. Entonces, ¿qué hizo? Buscar un préstamo. ¿Con quién? Con una empresa americana que tenía operaciones en Colombia. Cometió el gravísimo error de poner su sueldo como garantía de esa deuda. Vuelve al ruedo Laureano Gómez, quien se enteró de esa situación y que su criterio era algo irregular e indigno, entonces adelantó el debate en la Cámara de Representantes y don Marco Fidel, que era un hombre digno, humilde, prefirió apartarse de la presidencia para no lastimar al país que él gobernaba. Van 2 presidentes que no terminan. El tercero fue Alfonso López Pumarejo en su segundo mandato entre 1942 y 1946. Faltaba un año para culminar y los escándalos de corrupción crecían por cuenta de los negociados y de las tramoyas de su hijo Alfonso López Miquelsen. El humilde boxeador Francisco Pérez, que era conocido como Mamatoco, editaba un periodiquito en el que hablaba de asuntos de corrupción de la policía del presidente López. Pues bien, un día Mamatoco apareció muerto en un parque de Bogotá y otra vez fue Laureano Gómez el que asumió las banderas contra el gobierno. Se preguntaba una y otra vez por qué mataron y quiénes mataron a Mamatoco. Todos los dedos apuntaban al hijo del presidente. La situación se volvió insostenible para López Pumarejo y en 1945 presentó renuncia al cargo. Tercer trofeo para Laureano Gómez. Paradojas de la vida y de la historia. El único golpe de Estado que hubo en Colombia en el siglo XX fue 8 años después de la renuncia de López Pumarejo contra Laureano Gómez. Pero bueno, esa es otra historia que en algún momento podremos recordar acá en el tablazo. Buenas noches.